El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichosos aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno de que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Nuestra Señora de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, con el tercer domingo del Adviento, el pensamiento de la Navidad tan cercana, las lecturas nos exhortan, nos invitan a regocijarnos, al regocijo y a la alegría, al júbilo. Al celebrar la Navidad, estamos festejando lo que festejamos ya casi al comienzo del año, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo de Dios, después de los 9 meses que el Verbo de Dios está en el seno purísimo de la Virgen María, en el vientre de Santa María Virgen, y después de una larga espera de los profetas y de los justos del Antiguo Testamento, vemos cumplirse la gran promesa de Dios. La promesa de Dios era enviarnos a su Hijo, al que le llamamos Verbo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que anunciaron los profetas. La humanidad entonces va a tener y ya tiene su Salvador, pero el Adviento estamos en ese mismo espíritu de los profetas que esperaban la promesa del Salvador. Por eso nos exhorta a la alegría, a la esperanza, al deseo ardiente de la venida del Señor. Y cuando festejamos la Navidad, entonces estamos festejando esa entrada del Verbo de Dios a
a nuestro valle de lágrimas, que por culpa de Eva, por ese sí a la serpiente, hizo la entrada del pecado original, con todos los males que vinieron con él, que los padecemos ahora, y sobre todo ese mal terrible que nos deja el alma como en un desierto, en una pobreza sin fin, que es el no tener a Dios. Eso es lo que produce el pecado. Por eso este Adviento y el comienzo y el festejo de la Navidad es unirnos al corazón de la Virgen, ahora que hemos festejado el 12, Nuestra Señora de Guadalupe, porque con ella se revirtió lo que hizo Eva. Lo que hizo María fue al anuncio de otro ángel, pero ya enviado por Dios para redimirnos. La Virgen responde con un sí a la voluntad de Dios, esa obediencia de la Virgen, esa humildad de la Virgen. Yo soy solo la esclava del Señor, la servidora. Y su respuesta fue para nosotros un sí, un afirmativo sí. Y con eso abrió la puerta que se había cerrado por Eva, la puerta que le habíamos cerrado a Dios por el pecado. La Virgen lo abre con su sí para la entrada del Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios se encontró en ese jardín, como la Virgen de Guadalupe, en ese jardín también en Guadalupe, en México. Bueno, aquí en México, la tierra de María. Yo como soy argentino, estoy como si hablara desde Argentina hacia México, pero ahora que estoy en México, estoy pisando la tierra de la Virgen María. Y allí se transformó tanto México como toda la humanidad por el sí de María en la llegada del Emmanuel, en el estar Dios con nosotros, Dios con nosotros. Por eso, ese sí de la Virgen María, estamos tan agradecidos y la queremos tanto a nuestra Madre Celestial, que solo allí comprendemos todo el bien que esta humilde servidora nos ha hecho al decirle sí a Dios, sabiendo que Dios la había preparado ciertamente para esta obra tan maravillosa de nuestra redención. ¿Cómo agradecerle a la Virgen todo el bien que nos ha hecho? El haber abierto las puertas para que venga Dios y esté con nosotros y nos devuelva la gracia de ser hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo no regocijarnos cuando la Iglesia ya en el tercer domingo del Adviento, y conocido también como el domingo de Gaudete, de alegría, nos está diciendo: alegrémonos, estemos siempre alegres? ¿Puede haber algo más importante que esto para nosotros? No, por supuesto. ¿Puede haber algo más digno de celebrarse que esto en nuestras vidas? Por supuesto que no. Que Dios se haya hecho hombre, el nacimiento de Dios, por nuestro amor y por nuestra salvación. Por eso este acontecimiento, que si bien ya ha sucedido y nos mantiene siempre en la alegría, queremos ahora más todavía vivir íntimamente esa alegría en nuestros corazones y celebrarla piadosamente para que se renueven esas gracias que nos trae el nacimiento del Hijo de Dios, que se renueve ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y las gracias de la salvación, de perdón, de consuelo, de paz, que el Señor quiere darnos a cada uno en el momento de la Navidad, vivirlo eso tan intensamente, con alegría, con júbilo, con regocijo. Bueno, y las lecturas son un mensaje para cada uno de nosotros de consuelo, de alivio. Digan a los corazones apocados, es decir, desanimados, bajoneados, desalentados: ánimo, no teman, he aquí nuestro Dios, viene ya para salvarnos. Entonces se iluminarán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Todo esto es como decir una explosión de alegría. Todo esto va a suceder.
tanto en el orden de los milagros corporales como los milagros espirituales. ¿Y esto no produce una explosión de alegría, acaso? Todo esto es mucho más la alegría de que Dios está con nosotros, de que Jesús está con nosotros, de que el niño Dios en un pesebre está con nosotros, con María, nuestra madre. Estas palabras que el profeta Isaías, muchos siglos antes de la venida del Salvador, primero dirigió a ese pueblo desterrado que volvió del destierro, del exilio, y entonces como venían desanimados, desalentados, el profeta los eleva, los alienta, los consuela en su corazón con esta profecía, primero para ellos, pero después para todos los que esperan al Mesías y para nosotros también, deseosos de ver al Salvador, y vemos que ya se cumplió esta profecía. Entonces, nosotros que estamos también, similar a los desterrados, a los exiliados, a los deportados de Israel, también nosotros tenemos deseos y necesitamos ese aliento, ese consuelo, ese convertirnos más al Señor con más profundidad en nuestro corazón, porque nos sentimos a veces agobiados por el pecado, por los sufrimientos, nos sentimos incapaces de liberarnos del pecado que nos tiene esclavizado, o de una tibieza espiritual, o de la mediocridad en la vida cristiana, o de las vanidades de la tierra, porque se apega a nuestro corazón. Entonces, estas palabras del profeta Isaías nos ayudan también a nosotros a animarnos, a confiar en la gracia que nos trae el Salvador, a arrepentirnos más, a levantarnos del pecado. Él vendrá para darnos estas gracias, para infundirnos ánimo, para infundirnos fuerza, para infundirnos más gracia, más fuerza divina en nuestros corazones, o para transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, para sostenernos si nos sentimos tan débiles, tan frágiles, tan inclinados al mal, para curar las heridas que nos han producido en la vida los pecados, o hemos sido víctimas de pecado. Verdaderamente el Mesías. Ya no hay que esperar ninguno más. Él es el Mesías, después de Él ya no hay ninguno más. Él es el Salvador. Él es el único Salvador. Y desde la prisión, recordamos en el Evangelio, donde Herodes había encerrado a San Juan Bautista, sigue la actividad San Juan desde la cárcel, lo que está haciendo Jesús, y sabe ya que es el Mesías, porque se lo ha revelado Dios cuando fue bautizado en el Jordán. Allí oyó la voz del Padre, el Espíritu Santo descendió sobre paloma, sobre Jesús, y Juan da testimonio de todo esto. Pero, claro, el comportamiento tan diferente de lo que habían vaticinado también los profetas, como un fuego de fundidor, que sería justiciero, entonces lo deja tanto perplejo a él
como a los discípulos que él tenía, San Juan. Y bueno, esa humildad que tenía Juan de no considerarse digno ni de desatarle las sandalias al Señor. Recordemos que él no quería ni bautizarlo a Jesús porque era él el que tenía necesidad de ser bautizado. Porque Juan sí tenía el pecado original, aunque fue santificado ya en el seno de su madre, Santa Ana. Pero lleno de humildad, entonces, con esa necesidad de ser enseñado, de ser iluminado por Jesús y de enseñarles esta humildad a sus discípulos, los envía para que el mismo Jesús entonces les enseñe y los ilumine y les diga si realmente eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro. Los discípulos de Juan van a encontrarse con Jesús y Jesús le va a responder justamente con el cumplimiento de esta profecía que acabamos de escuchar en la primera lectura de Isaías, para que tanto San Juan Bautista, ellos y ahora también nosotros en este momento, aceptemos ya sin lugar a duda que Jesús es el Hijo de Dios, el Emanuel, el Mesías, el Salvador. Entonces Jesús, ¿qué hace? Presenta los milagros que está realizando. Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Como vemos, el cumplimiento de las profecías de Isaías y de todos los profetas es clarísima. Pero Jesús añade aún, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Jesús entonces cumple su misión de Salvador. Para muchos judíos, este modo de evangelizar del Mesías lo escandalizaba, porque ellos esperaban que Jesús fuese, o el Mesías fuese algo portentoso, esplendoroso, majestuoso, dominando todo. Y no, el Mesías se presenta muy humilde, muy pobre. Se ha hecho realmente hombre. Y entonces no lo va a hacer de ese modo imponente, sino como lo hizo realmente sencillo, humilde, en la pequeñez, venciendo el orgullo, la soberbia, el poder humano. No se presenta entonces como triunfador, sino como él mismo se va a anunciar a sí mismo: yo aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón. Va a estar con los pobres de espíritu, con los pobres también en materiales, en pobreza de necesidad, porque ha venido justamente a todos ellos en especial que se sienten tan necesitados de Dios. Ha venido a evangelizarlos a ellos también y a todos, y a sanar a los enfermos, y a perdonar a los pecadores, y a salvar a todos, los que se dejen salvar, los que quieran salvarse, los que el Señor derrame toda su misericordia para que puedan alcanzar la salvación. Y su estilo entonces y su modo de evangelizar no será el que muchos de los judíos esperaban, pero es de consuelo y es de estímulo para aquel que se siente pobre, pequeño, necesitado, ante esa bondad, ante ese amor, esa misericordia, esa mansedumbre, se deje como desarmar por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la cercanía de Dios, para demostrarnos que Él no se aleja de nosotros, sino que viene hacia nosotros cuando nosotros queremos, por el arrepentimiento, por la conversión, ir hacia Dios,
por un corazón arrepentido, ya Jesús está viniendo. Él nos está dando esa gracia. Por eso es tan lindo el arrepentimiento y por eso Jesús nos llama a arrepentirnos, a convertirnos, porque en el momento en que se produce ese movimiento en nuestro corazón, en realidad es Jesús que ya ha iniciado el camino en la encarnación, en el seno purísimo de la Virgen, en la búsqueda de la oveja perdida, y ahora en el arrepentimiento del corazón Jesús viene a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos, para consuelo nuestro, realmente creer que es así? Que cuando uno se arrepiente es que ya Jesús está golpeando en nuestro corazón para que le abramos ese corazón y Él pueda entrar y derramar el consuelo, el amor, el perdón, la alegría. Tan difícil es esto. Y sin embargo, los hombres somos así. Nos negamos a abrir la puerta. Preferimos mantenerla cerrada y que el Señor espere. Espere una semana, un mes, y años y hasta quizás el último día de nuestra vida. Y el Señor sigue ahí a la puerta del corazón y lo hacemos esperar tanto, cuando es tanto el bien que nos viene a traer. Es incomprensible, pero es así. También a esto se refería el mensaje de la segunda lectura. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. Estos son los sentimientos de confianza que nos tiene que preparar a la Navidad. Jesús está muy cerca, está en nuestro corazón, está cerca de su segunda venida. Debemos disponernos entonces a esa segunda venida del Señor como Salvador, viviendo bien esta primera venida en la Navidad, abriendo nuestro corazón de par en par a la gracia, a la entrada de Jesús con su misericordia, con su voz, con su amor, como verdadero pastor y médico de nuestras almas, como nuestro Salvador. Y su segunda venida vendrá también, con alegría lo esperamos, vendrá como juez, pero habiendo pasado por nosotros ya y estando con nosotros como Salvador, como Mesías, como el verdadero pastor, como el que ha entregado su sangre por nuestra salvación, y esa sangre está marcada en nuestras almas, porque no hemos arrepentido, porque hemos confiado en Él, porque nos hemos entregado y queremos vivir bajo su yugo que es tan dulce y tan suave y tan consolador. Durante entonces esta espera paciente practiquemos entonces el arrepentimiento, el amor entre nosotros, dirigido todo a Dios, las buenas obras, seamos misericordiosos. Tomemos el ejemplo, dice la segunda lectura, de los profetas que soportaron todo, las contrariedades, los sufrimientos, el martirio, con paciencia, pero teniendo los ojos del corazón, la fe puesta en la venida del Salvador prometido. Bueno, también nosotros ahora los cristianos vivamos de ese mismo modo, con la fe, con el amor, puesto los ojos del alma en Jesús, que se renueva cada día con la gracia en nuestros corazones, por la oración, por la Eucaristía que recibimos, que se hace más íntima, como decíamos, en la celebración ahora devota, piadosa de la Navidad, y que en definitiva seremos coronados de una alegría perpetua, donde ya se acabará la tristeza, todo el dolor, toda lágrima será secada de nuestro rostro cuando venga en el último día como justo juez. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros.